qué hacer una vez que uno escribió con lo que escribió. Y mi idea era también pensar la corrección no como el momento en el que el texto tiene que ser higienizado, emprolijado, adecentado, sino más bien pensar la instancia de corrección como una instancia de escritura más. Y por eso citaba en la charla esta como los casos de estos correctores geniales, Sí. demenciales, que eran Proust y Joyce. Proust, bueno, era famoso, ¿no? Si hubiera sido por él, probablemente En busca del tiempo perdido nunca se hubiera Publicado. casi publicado, porque le devolvían las galeras del texto y texto proustiano que ya es de por sí, digamos, un texto lleno de correcciones internas en su primera versión, y Proust lo que hacía era, él había inventado este sistema como de proto-post-its que se llaman paperol, que eran como pedazos de papel, de hojas, como de parches, en los que Proust escribía básicamente agregados, ¿no? O sea, era alguien que corregía agregando, no corregía quitando, sustrayendo, eliminando, sino más bien, y tampoco reemplazaba, ¿no? Más bien engrosaba cada vez más el texto, y a esa versión, con las paperol, se las devolvían y él volvía a la carga con nuevas paperols, etcétera, etcétera, etcétera. Y Joyce funcionaba más o menos de un modo parecido, ¿no? Yo cito estos dos ejemplos como dos escritores que me parece que ponen el acento en ese lugar, ¿no? En el punto en el que hay que pensar que corregir es volver a escribir, no retocar, no ajustar, ¿no? Es un poco también ir en contra de, claro, en contra de la solución, Mm. ¿no? Cuando voy en contra del sanitarismo, de la higiene, de la seguridad, digamos, lo que hago es, me parece, tomar partido por el problema. Cuando uno va a un taller de escritura, eh, básicamente lo que lleva al taller de escritura son problemas. O sea, lo primero que uno hace cuando quiere escribir es producir un problema. Eh, por lo tanto, eso que uno produce es exactamente aquello de lo que no hay que deshacerse. Esos síntomas que uno fabrica a lo largo de la vida y que te acompañan, ¿no? Siempre. Esos síntomas en un punto, por más fastidiosos que sean, por más irritantes que sean, por más insolubles que sean, o justamente porque son insolubles, son como tu estilo. En vez de tratar de limpiar la escritura de los problemas, más bien lo que a mí me interesa es cómo convertir el problema en escritura, ¿no? O sea, el problema no es un obstáculo para escribir, el problema es lo primero que escribiste. O sea, tu problemita con el punto de vista es tu intervención en el campo de la escritura. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿A dónde nos lleva eso? Yo ni siquiera hablaría ya de campo. Me parece que es todo más como corpuscular, ¿entendés? Como molecular. Y creo que al mismo tiempo me parece que la literatura como tal perdió poder, perdió fuerza, perdió influencia como lugar donde estallan o se plantean problemas que después repercuten en la sociedad. Me parece que en la literatura hay quilombo, o sea, hay tensión, hay polémica, etcétera, cuando la literatura se hace eco de algo que sucede fuera de ella. Al revés. Sí, un poco al revés. Por ejemplo, hay un boom total, por supuesto, de las escrituras del yo, ¿no? O sea, el 80% de los proyectos que a mí me toca compartir en los grupos son textos de alguien que quiere decir yo de alguna manera, ¿no? Y quiere contar algo que le pasó, o una experiencia de su vida, o algo que le pasó a alguien que conoce, etcétera. Entonces, inmediatamente se plantean esos problemas. Bueno, hay un personaje gay, o hay un personaje discapacitado, o hay alguien que representa algún tipo de población o de minoría, etc. Y entonces ahí empiezan como los temblores. O sea, las personas tiemblan, escriben temblando. Es como, o sea, es muy impresionante. O sea, querés escribir y escribís temblando.
no de excitación o de goce o de terror, sino de paranoia, de paranoia. O sea, estaré siendo justo en la representación de este personaje, no estaré embelleciendo demasiado esta escena en la que este personaje maltrata a este otro personaje. ¿Entendés? Hay como una especie de escrúpulo. O sea, bueno, que es exactamente el problema del fascismo, digamos, progresista, que es que sos tu policía, sos vos tu policía. Y eso es una cosa, a mí me parece medio espeluznante. Espeluznante. O sea, el axioma en los talleres es, o sea, lo que escribís está en el papel, no necesariamente es lo que vos pensás. Si lo escribís, casi es que vos no lo pensás. ¿Tenés que aclararlo? No, sí, por supuesto, o sea, no hay, o sea, es como la distinción básica de la teoría literaria, digamos, personaje no es el sujeto del enunciado, no es el sujeto de la enunciación, etcétera, etcétera. Eso es algo que el estado de cosas social, digamos, y creo que medio planetario, liquidó esa distinción. O sea que para imponerla de nuevo, por lo menos para tenerla en consideración, hay que enseñarla de cero, a personas que tienen 25, 30, 35 años, súper cultivadas, académicos, periodistas, escritores, gente copada, pero que ahí hay como una especie de punto ciego total, 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 total.